Francia-Irak. Otra exhibición de Kylian Mbappé. Otro partido más que tenemos que abrir de esta selección francesa y hablando, lógicamente, pues cosas positivas del delantero del Real Madrid y de la selección francesa, que yo creo que, no sé si un poco, pudiéramos decir, un poco picado por esa buena actuación de Messi y también de Haaland en la primera jornada y en la segunda jornada, pues también Mbappé ha querido dejar su sello en este partido. Un partido que a mí en líneas generales me ha gustado más por parte de la selección francesa que el primer partido que jugó la selección francesa, sobre todo la primera parte. Creo que la primera parte del primer partido de grupo de Francia contra Senegal fue floja, la primera parte. La segunda mejora un poquito más la selección de Deschamps, pero sí que es cierto que tampoco sin demasiado brillo. Y creo que, sin embargo, en el partido del otro día, este partido, ¿no?, contra Irak, en el que yo creo que Irak es algo inferior que Senegal, así todo el nivel de competición de Francia se ha incrementado. No ha habido cambio de sistema, pero sí que es cierto que ha habido algo interesante que os quiero comentar en este vídeo, y es el cambio o las sustituciones, por así decirlo, de 3 jugadores respecto al otro día y tocando todas las líneas. Es decir, el cambio de Digne por Theo, el cambio aquí de Koné por Tchouaméni y el cambio aquí de Barcola por Doué. Y los 3 cambios tienen los 3 algo en común respecto a los jugadores que han dejado en el banquillo, tanto Doué como en el caso de Tchouaméni y como en el caso de Theo. Y es que los 3 jugadores que han entrado son algo más, pudiéramos decir, algo más ofensivos, o tienen más comportamientos ofensivos que los jugadores anteriores. Tanto Digne aquí en el lateral, que se ha prodigado mucho en ataque. Barcola es mucho más vertical que Doué. De hecho, bajo mi punto de vista, hay veces que a Barcola yo creo que hay que pararle un poco, habría que frenarle porque quiere hacer todo demasiado rápido, quiere llegar muy rápido al área, quiere iniciar una contra también demasiado rápido, quiere todo hacerlo demasiado rápido, y yo creo que esto pues es algo que, en comparación con Doué, para un partido como este, en el que vas a tirarte atacando durante muchos minutos, lo veo interesante, pero quizá en un partido en el que no necesites, el resultado no sea tan claro, que juegues contra un rival con algo más de nivel que la selección iraquí, pues esto puede ser un problema. Y el cambio que sí me ha gustado bastante, ha sido el de Koné por Tchouaméni. Creo que ahora mismo entre Rabiot, Koné y Tchouaméni, los 2 jugadores que son más parecidos entre sí por su forma de jugar, sus comportamientos y también, por qué no decirlo, por su experiencia, creo que son más parecidos Rabiot y Tchouaméni. ¿Qué quiero decir con esto? Que con poner a uno de los 2 ya es suficiente, sobre todo en un partido en el que tú supuestamente eres bastante superior que el equipo contrario, ¿no? Te sobra uno de los 2 medios centros, y creo que en este sentido el añadir a Koné, que es un jugador que yo creo que a nivel de distribución de balón lo hace mejor que Tchouaméni, que Rabiot, pues puede venir muy bien a la selección francesa para unir un poco ese centro del campo más trabajador, más defensivo, con Tchouaméni, con Rabiot también, que sirva un poco de pegamento, un jugador que sirva de pegamento con los jugadores de arriba. Dicho esto, el partido, después de, como te digo, estos 3 cambios, lo que ha intentado la selección francesa desde la primera hora ha sido presionar muy alto, ir mucho a la salida de balón de aquí de la selección iraquí. Irak también ha tenido el problema de la lesión de uno de sus jugadores más referencia, ¿no?, que son el jugador más referencia, que es el delantero centro Hassan, y lógicamente pues esto Hussein, y esto lógicamente pues provoca que si ya te va a costar este partido, pues si encima le añades que tu hombre más referencia de todos, Hussein, va a tener que, en la primera pausa de hidratación, a los 22 minutos o 23 minutos, ya le tienes que cambiar, pues lógicamente tus oportunidades de poder rascar algo en este partido se reducen claramente, ¿no? Hay algo interesante que te quiero contar a nivel ofensivo por parte de la selección francesa. Ha sucedido hoy con Barcola, pero también sucedió en el primer partido con Doué, y es que son jugadores que fijan mucho a la defensa contraria. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el balón igual está por aquí, por la banda en la que puede estar jugando Olise o Dembélé, porque se van alternando mucho la posición, y Barcola y Doué no se meten tanto a jugar por medio de primeras, sino que se mantienen bien abiertos en la banda para provocar que el lateral derecho del equipo contrario esté atento a ellos, y así que haya más espacio por aquí. Te lo marco con el puntero, ¿ves? Te darás cuenta aquí, ¿no? Aquí la selección iraquí tiene a sus 2 centrales, la selección iraquí tiene aquí
también a su lateral izquierdo, si jugase con defensa de 5, pues tiene también al carrilero, y entonces, ¿qué hace? Estirar todo lo que puede la defensa, y por eso, en vez de meterse aquí Barcola o el otro día Doué también, en vez de meterse aquí por el medio para otra vez este jugador se cerraría y más reducción de espacios, pues lo que hace este jugador es permanecer totalmente abierto. ¿Vale? Esto es algo muy típico que hemos visto pues, durante muchísimos años. Jugadores, por ejemplo, te recuerdo ahora mismo de Robben, tengo jugadores también como Ribéry, aunque Ribéry también se metía mucho a jugar por el medio. Mítico Pedrito, el jugador de la selección española que ha estado en el Lazio tantos años, también otro jugador que esto lo ha hecho muchísimo. El quedarse aquí pegado en la banda, parece que no estás participando, pero estás ayudando a que en la otra banda donde está el balón, en la banda donde se produce el juego de manera más directa, que haya más espacios para lo que sea, para hacer una pared, para hacer un 1 contra 1, para lo que sea, da igual, para tener espacio finalmente. Y hay algo interesante que provoca el que a un jugador como Barcola o como Doué se queden aquí también en estas zonas, y es que permite que los jugadores de pues este trío que quedan por aquí de jugadores, tanto Mbappé, tanto Dembélé como Olise, que están en la media punta y en el otro extremo, intercambian mucho las posiciones. De hecho, si te fijas en el 1-0, el gol que en el minuto 13 marca Mbappé con la izquierda, estos tres jugadores estaban cambiados de zona. Fíjate, el jugador que recibe aquí el balón es Olise, ¿vale? Como extremo, para que veas. Olise está aquí. Dembélé ya no estaba en esta zona que te pongo aquí de extremo, sino que había venido aquí, a la zona de delantero centro. Estaba aquí como de delantero centro, fíjate en la repetición. Y sin embargo, Mbappé es el jugador que estaba más metido hacia atrás, que está como media punta y es el que realmente cuando Olise le pasa el balón, controla y con la izquierda, con el interior, lanza el balón cruzado. Yo creo que el portero también irá aquí, puede hacer algo más en el lanzamiento, pero para que veas este intercambio de posiciones tan interesante que mantiene la delantera de Francia, dejando, como te digo, muy fijo al extremo por la banda izquierda. Y esto es algo que es muy interesante. Creo que, supongo que a medida que pase la competición, sobre todo cuando empiecen a llegar las eliminatorias, pues las selecciones que vayan a jugar contra Francia lo tengan muy en cuenta, porque esta movilidad da muchos espacios, da la posibilidad también de que Mbappé pueda recibir sin oposición, porque lógicamente una selección que juega muy en bloque bajo, pues como ayer Irak, los centrales van a ser difícil que salgan de zona en caso de que Mbappé se salga de aquí, ¿vale? Si se sale de zona Mbappé y viene más a la zona de media punta interior, por así decirlo, va a ser muy difícil que él pueda seguir un central, porque él quiere mantener la estructura defendiendo en bloque bajo. Aquí ya, ¿qué vas a tener que hacer? Pues ya vas a tener que hacer algo que no está normalmente establecido, es que el mediocentro va a tener que estar atento no solo a su jugador, que puede ser Rabiot o Koné, sino también tiene que estar atento aquí a Mbappé por si le hacen 2 contra 1. Es decir, ya es más trabajo, digamos, a nivel cognitivo, a nivel de carga mental defensiva para los medios centros, ¿no? Y esto, evidentemente, son cosas a las que normalmente no estás demasiado acostumbrado, porque siempre hay la sensación que siempre tenemos es que tenemos que defender como mucho a un jugador, no a varios a la vez, pero claro, cuando un jugador abandona la zona para venir a otra zona de influencia, pues evidentemente hay otros jugadores, hay unos jugadores que se liberan de responsabilidades y hay otros jugadores, como en este caso los mediocentros de Irak ayer, que tienen que aumentar sus responsabilidades. Entonces, esto, como te digo, es algo que ya lo hizo, sobre todo en la segunda parte de la selección francesa, cuando tuvo un poco más de dominio contra Senegal, y ayer contra Irak lo hemos visto también. Cuando el partido llega a este 1-0, llega la pausa de hidratación, como te digo, el delantero centro por aquí de Irak tiene que ser sustituido, que era la gran amenaza ofensiva. Irak a partir de ahí pues empieza a meter balones en largo, despejar, y es Francia la que lleva el ritmo del partido, la que tiene las ocasiones. Y bueno, después de todo esto empieza a llover muy fuerte, ya hemos visto ese parón gigantesco que hemos tenido, que yo creo que va a ser récord Guinness de parón en un descanso de un mundial, no sé si fue hora y cuarto, hora y media, una cosa así me parece que ha habido. Y bueno, pues la verdad que Irak ha intentado en algunos momentos desplegarse, más que nada intentar instalarse, aunque solo sea, como te digo, a través de un balón largo, de un saque de banda o cualquier situación a balón parado, tratar de instalarse un poco en campo de Francia, pero sí que es cierto que sin demasiada claridad. Y claro, si a esto le añades jugar contra una selección que es superior a ti, como Francia, y si le añades que encima tienes errores gordos de bulto, como en el segundo gol, pues esto es dar demasiada ventaja y es lógicamente ponerte las cosas muy, muy difíciles. Pero antes de nada, recuerda suscribirte si no has hecho todavía al canal de la Academia. Compartimos aquí todo el contenido del Mundial y de muchísimas noticias y cosas más
interesante si eres futbolera o futbolero, así que estate atento. Y también te quiero contar que me ha parecido interesante, muy chulo, este protocolo antitormenta que se ha activado en el partido Francia-Irak, porque, bueno, pues tenía una forma de comportamiento muy sensible, muy especial, y es que cuando se detecta que hay el primer, me parece que es el primer rayo, primer relámpago o algo así, empieza un contador de 30 minutos. Si desde que ha salido ese primer rayo hasta los siguientes 30 minutos no ha habido ningún rayo más, se reanuda el partido o se puede reanudar el partido. Si de repente, después del primer rayo, a los 10 minutos, hay otro rayo, entonces hay que activar otra vez, empieza de cero el contador a contar desde ese momento segundo en el que ha habido el segundo rayo. Ahí se empieza, es decir, que cada rayo va marcando un nuevo conteo de 30 minutos. Bueno, una forma de entender la meteorología, una forma también de entender cómo proteger a los jugadores, a los aficionados y a toda la gente del estadio, a los profesionales que ahí trabajan y demás. Y bueno, pues una forma de entender también lo que es la seguridad en el fútbol, que muchas veces solo miramos al campo, a los jugadores, a los goles, a todo esto, pero este tipo de cosas también es muy importante que se tengan en cuenta en un partido de estos, ¿no? Como te digo, llega el 2-0 al principio ya de la segunda parte, después de reanudar el partido, después de todas las tormentas que caen ayer en el estadio y demás, y bueno, pues aquí una jugada bastante desgraciada por parte de la selección iraquí, saca de puerta el central iraquí, va a jugar con el portero, pero el balón se le escapa de los pies o va demasiado fuerte, no sé qué ha pasado exactamente, y me parece que es Dembélé el que juega aquí un balón atrás para que Mbappé remate. Y el último gol de todos es una asistencia a Olise, por cierto, Olise, he leído por ahí el dato un poquito antes de grabaros este vídeo, 30 asistencias esta temporada, 30 asistencias entre lo que ha hecho con su club y lo que ha hecho con su selección, es una barbaridad, 30 asistencias. Ponte a pensarlo, Ponte a pensar lo que es dar 30 pases de gol, la verdad que son unos números a nivel de asistencias increíbles. Y bueno, segunda parte, por parte de la selección francesa, muy cómoda, sin grandes desgastes, entrando ya jugadores de refresco, Cherki y demás, dando, pues, como te digo, la tranquilidad ya de estar clasificado la selección y bueno, pues, como te digo, un partido en el que creo que también puede tener su importancia todo este tema de las tormentas, porque lógicamente pues provoca muchos más parones en el ritmo, los jugadores pierden también temperatura corporal, tienen que volver a arrancar, a iniciar, meterse al vestuario, volver a salir, volver a calentar. Todo esto, bueno, pues yo creo que son cosas que nunca son lo ideal para los deportistas, pero bueno, son situaciones pues un poco especiales, situaciones que hemos vivido por primera vez en este Mundial, está siendo el Mundial de muchas primeras cosas y bueno, pues seguiremos aquí atentos, como siempre, a los siguientes partidos del Mundial. No te muevas de aquí porque seguiremos haciendo contenido. Te veo en próximos vídeos.